¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías y también de la arquitectura. Hoy vamos a conversar sobre dos temas que al final tienen un origen muy valioso y tiene que ver con la escorrentía urbana. Primero vamos a conversar sobre el primer Congreso de Infraestructura Verde para el manejo de escorrentía urbana que se llevará en nuestro país en próximo mes de julio y del que le vamos a contar algunos detalles y sobre todo de cómo un congreso también tiene impacto en la cotidianidad en la que nosotros vivimos. Y también vamos a conversar sobre la situación de inundaciones asociadas precisamente al manejo de la escorrentía. Les presento primero a la arquitecta doña Yolanda Riva, que es miembro de la Comisión para el Diseño de un Código Hidrológico. Doña Yolanda, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es para nosotros un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y también presento al ingeniero don Rafael Oriamuno, miembro también de la comisión. Don Rafael, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien usted. Gracias por la invitación y un placer estar aquí compartiendo con todos los que atienden este programa. Muchísimas gracias. Bueno, ya daba yo primero el avance de este congreso que vamos a tener el próximo 22 y 23 y 24, ¿verdad? 21, empieza 21 con un curso precongreso que tiene que ver un poco con otro tema que es la guía hidrológica para el diseño de alcantarillados pluviales. Aquí la tenemos. Ah, pura vida. Sí, exactamente. Y después tenemos una serie de visitas, eso es el 22, a sitios. Voy a utilizar un término que no tengo yo, la patente, que es de doña Yolanda, que es de acupuntura urbana, que son sitios, o sea, pequeños esfuerzos que se han venido haciendo en San Pablo de Heredia, en Santa Bárbara, en La Unión, en Cartago, bueno, y en muchas partes del país estamos escogiendo, porque no podemos ir a todos, ¿verdad?, para hacer pequeñas visitas de campo que enmarquen las presentaciones que se van a dar en el Congreso. Y el 24. Y ya el 23 y el 24 ya son las exposiciones aquí directamente en el auditorio del colegio. En nuestra casa. En nuestra casa, doña Yolanda, hablemos de la importancia que le dice este congreso y luego me habla de esos puntos específicos que están atacando o digamos, o que han trabajado, porque es valioso saber que este congreso no va a ser solamente una conversación técnica, sino que además de esa conversación ya trae la puesta en campo, sí, que es muy valiosa. Sí, bueno, el Congreso surgió dentro de la comisión y un poco porque don Rafa ha tenido mucha oportunidad de ir a muchos congresos en el mundo en este tema y venía con muchas ideas y contándonos cosas. La idea inicial era traer un poco de ese conocimiento para los colegas que no podemos salir y que tenemos un poco más de limitaciones para poder asistir a todos estos eventos. El asunto no nos salió de esa manera, pero el resultado que estamos obteniendo es mucho más enriquecedor, porque nos dimos cuenta que hay mucha iniciativa aquí en Costa Rica al respecto, y no solo en el área de la ingeniería civil y de la arquitectura, sino que hay ingenieros forestales, que hay biólogos, que hay ingenieros de otras especialidades y gente muy interesada en enfrentar este problema, el problema de las inundaciones desde muchas aristas. Entonces, bueno, surgió el Congreso que por fin lo logramos concretar. Ha sido un trabajo de muchos años, aunque vos no lo creas. Venimos hablando de casi como por 5 años, ¿verdad? Venimos hablando de poder llevarlo a cabo y bueno, finalmente ya cayó. Creo que era importante a lo mejor tener un poco más de madurez en el tema y un poco más de experiencia, tratando de promocionar la guía. Don Rafael y yo hemos estado asistiendo a muchos lugares o a varios lugares aquí dentro de Costa Rica y hemos percibido la necesidad y las ganas que tiene todo el mundo de encontrar una solución a las inundaciones que yo podría decir se están dando prácticamente en todo el país, ¿verdad? En algunos lugares de manera más evidente que en otros, pero prácticamente en todo el país. Y que si seguimos en la línea en que vamos, va a ser un problema en todo lado. Bueno, y yo aprovecho esto último que usted menciona, doña Yolanda, porque
como estamos a las puertas o estamos en medio del fenómeno del niño y hablamos de un super niño, alguien podrá estar en casa pensando, están hablando de inundaciones, pero este año es particularmente seco. No funciona así necesariamente, porque con el poquito de agua que hemos tenido hay reportes serios y hemos visto inundaciones, por ejemplo, en la provincia de Limón. Y entonces uno dice, si estamos en condiciones que se prevén, ¿verdad?, meteorológicamente hablando, de un escenario de sequía y de reducción del agua, que por ejemplo pasa en Guanacaste, que prácticamente no ha habido precipitaciones, lo cierto es que entonces lo poquito que cae, ¿cómo es que en la sequía igual tengo inundaciones, don Rafael? No es que nada más puedo decir, ay, que como ahorita estoy seco no pasa nada. No, porque lo que sucede es que, digamos, va a llover menos en términos de volumen, pero eso no quiere decir que va a dejar de llover o que no voy a tener en ese periodo seco una tormenta o varias tormentas severas. Y como usted bien dice, sobre todo lo que son las áreas urbanas, ya no los cuerpos de agua, como nuestros ríos urbanos, que son los que reciben todo el escurrimiento que enviamos desde la parte impermeable de la ciudad, ya no están en capacidad de seguir recibiendo agua. Hay un fenómeno, llamémoslo extraño, en el sentido de que seguimos dando permisos, seguimos haciendo desarrollos, pero no estamos mejorando la forma como manejamos ese escurrimiento. Entonces, el asunto, y retomando las palabras de doña Yolanda, pues si seguimos en esa línea, va a llegar un momento en que el problema se nos va a salir completamente de las manos. O sea, en este momento lo tenemos bastante descontrolado, pero si seguimos así, lo vamos a tener completamente descontrolado. A mí me gustaría mencionar algo, tal vez, y don Rafa lo puede terminar de completar. Vamos a ver, las lluvias han sido básicamente las mismas a través de la historia. Las tormentas han existido a través de la historia. Lo que ha cambiado a través de la historia es la conformación de las ciudades, la impermeabilización que se está presentando. Don Rafa puede hablarnos de ese tema un poco, de que la historia de las inundaciones aparece registrada desde hace muchos años. Desde el siglo XVIII en el país. Entonces no es algo que tenemos y que la mayoría de la gente dice es por el fenómeno del niño. No necesariamente es por el fenómeno del niño o por el cambio climático, no necesariamente. Son, como hemos hablado en otras oportunidades, un montón de factores que contribuyen a que el sistema colapse. El sistema, porque es el sistema el que colapsa. Y cuando hablo de sistema, hablo de ciudad, y de la ciudad conformada no solo por los ríos, por los desagües, por las alcantarillas, sino por la impermeabilización, por la pérdida de plazas, por la pérdida de parques, por la pérdida de jardines, por la pérdida de zonas verdes que permitan que se infiltre un poco parte de esa lluvia que en este momento está llegando toda al cauce. Ahí voy a aprovechar para que puedan entre los dos completarme este concepto de ciudades que ahora están más impermeabilizadas, sobre todo para quienes no son profesionales de ingeniería o arquitectura o no están familiarizados con el término, pero que sí es cierto que tienen el efecto. Voy a pensar incluso en una zona rural, en cualquier casa que tenía un terreno y que dice, qué raro, hace 5 años a mí aquí la casa no se me inundaba y ahora con cualquier aguacerito se me inundó. ¿A qué no le puse atención y probablemente hice cambios que pienso que no fueron valiosos? Pero pude, por ejemplo, don Rafael y doña Yolanda, haberle hecho un trabajo a la casa asociado a, por ejemplo, una cochera, y quisiera que a propósito de eso me expliquen en qué momento impermeabilicé, para que alguien, les repito, que está en casa y no conoce el concepto, diga, uy, yo impermeabilicé un espacio que no debería haber hecho. Tal vez ahí podemos empezar de que las viviendas ahora son más compactas, son más pequeñas. Y usualmente cuando usted construye su casa, no tiene todo el dinero como para completarla. Se convierte en un proyecto de vida, digámoslo así. Y entonces, usualmente, por ponerlo en algún término promedio, es una pareja, tal vez recién casados, no tienen hijos, entonces suficiente con tener mi cuarto, la cocina, un comedor y algún salón para ver tele o leer o qué sé yo qué. Pero
poco a poco, o porque la familia crece, o porque ahora necesito un estudio para mi trabajo, o qué sé yo. Entonces hago un cuarto, sí, hago un cuarto adicional. Antes no tenía cochera, ahora tengo la cochera, pero qué tirada, la cochera no me cabe, bueno, entonces voy a quitar el antejardín. Y bueno, y qué bonito poner en la parte de atrás una terraza con una parrilla, entonces pongo cerámica o mosaico, y cuando usted se dio cuenta, el 100% de su terreno lo impermeabilizó. Y hablemos de impermeabilización en el término más genérico, ¿verdad? Porque algunas veces uno dice, bueno, pero es que es una terraza, igual está ahí como si fuera un pequeño jardín porque tiene matas. Pero sí. La pregunta sería, cuando la lluvia cae ahí, ¿a dónde se infiltra? ¿Para dónde agarra? No hay infiltración, o sea, esa es la pregunta. Entonces yo estoy contribuyendo a generar más escurrimiento porque ya quité completamente la vegetación, el suelo, que hacen un efecto amortiguador y lo que se ha dado en llamar en muchas ciudades un efecto de esponja, ¿ya? Porque la vegetación tiene una función impresionante con atrapar humedad. Creo que todos los que, bueno, diría que peinamos canas, pero a mí no me luce, ¿verdad? En el sentido de que la gran broma después de un aguacero era como decirle a un amiguillo, mira, se me cayó algo, creo que está por ahí. Cuando él se metía debajo de un árbol, uno movía el árbol y quedaba totalmente empapado de la cantidad de agua que le caía. Eso puede, digamos, con una vegetación voluminosa, llamémosla, puede atrapar hasta un 50% del área de la lluvia. O sea, es una función impresionante. Lo que ya no atrapa la vegetación, digamos, el agua que ya no puede quedar ahí cae al terreno. Si el terreno es permeable, usted ahí puede almacenar otro 20, 25%. O sea, al final de cuentas, teniendo vegetación, usted puede reducir entre un 60 y un 70% el volumen de lluvia que escurre superficialmente. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre soluciones basadas en la naturaleza para prevenir inundaciones. Desde su creación, el Centro de Resolución de Conflictos del CEFIA ha participado en la mediación de 5.500 casos. En los procesos prevalecen el diálogo, la buena fe, la neutralidad y la escucha respetuosa entre las partes. Los acuerdos de conciliación que se toman en el CRC dan por terminados los conflictos y son de acatamiento obligatorio. Más de un cuarto de siglo de experiencia respaldan al Centro de Resolución de Conflictos especializado en ingenierías, arquitectura y construcción. CRC, 25 años resolviendo diferencias, construyendo confianza. Sinergia CEFIA es un espacio televisivo en donde le contamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías, la importancia que reviste en el desarrollo del país, hablamos sobre innovación, tecnología y la importancia de asesorarse con un profesional. Acompáñenos en nuestro horario especial, sábados 5:30 por Multimedios. Y doña Yolanda, bueno, con este ejemplo creo que nos queda... Sí, pues, sí, es muy claro. ¿Y ahora qué hago si ya impermeabilicé? Ok, vamos a ver, porque al ejemplo que vos ponías, yo quería agregarle otro factor. Puede ser que vos no estás haciendo nada en tu casa y tu casa está exactamente igual y tenés tu zona permeable y tenés todo como corresponde. El problema con las inundaciones es que el que la sufre no es el que la genera. No necesariamente. Por lo generalmente es así. O sea, generalmente el que impermeabiliza aguas arriba, el de aguas abajo va a sufrirla. Tenemos casos muy puntuales donde podemos ver que todo el agua o todo lo que se construyó arriba me va a provocar una laguna abajo. Así de simple, ¿verdad? Entonces no necesariamente soy yo el que estoy cometiendo el error, ¿verdad? Es otro. Creo que desarrollar conciencia de la importancia de dejar áreas permeables en nuestras casas es fundamental. Cualquiera podría decirme, pero ¿de qué gano con hacerlo yo? Bueno, 1 más 1, más 2, más 3, más 4, y va sumando, y va haciendo que esto que Rafa explicó se cumpla y que entonces ya no llegue esa cantidad de agua que estaba llegando antes, ¿verdad?
¿qué podemos hacer? Eso es lo que tenemos que plantear ahora. Y precisamente por eso estamos nosotros con esta idea y por eso el Congreso, porque es infraestructura verde, infraestructura viva también le podríamos decir, ¿verdad? Techos verdes, cunetas verdes, jardines de tormenta, zonas inclusive inundables que planteemos, ¿verdad? Yo quiero hacer un comentario porque hay un tema que a mí me llama mucho la atención, porque vamos a ver, somos un país futbolero. Nos estamos quejando de que nuestros hijos ya no salen afuera a jugar, que ya no hay condiciones. Pero hemos quitado las canchas para ir a jugar mejengas. O sea, nadie puede mejenguear. Cuando nosotros nos criamos, jugábamos bola todo el tiempo. Y habían lugares para jugar bola por todo lado. Porque no solo estaban las canchas de fútbol, que a veces eran un charco. Cualquier solar. Que a veces eran un charco, sin ninguna duda, pero que permitían esos espacios. Pero si no estaban, el cafetal estaba, o sea, había mucho por donde. Y ahora estamos haciendo parques que la mayoría de las veces no se utilizan. No necesariamente los estamos utilizando y no los estamos utilizando por otros problemas que se presentan paralelo a estos espacios. Entonces estamos renunciando a un beneficio para crear otro, y yo no estoy en contra de estos espacios porque también son muy útiles y creo que deben de existir y se tiene que diversificar el concepto, ya no es solo fútbol, yo sé que hay gente que juega básquetbol y que juegan otras cosas, pero tenemos que ir pensando más objetivamente y poner en una balanza qué es lo que realmente necesitamos dentro de cada comunidad, dentro de cada pueblo, dentro de cada cantón. No necesariamente la receta para un lado es la misma que vamos a tener en otro, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy claros. Y no nos estamos oponiendo al progreso de ninguna manera, pero sí queremos que conjuntamente con los diseñadores en las municipalidades haya apertura y recomienden, mire, si usted me deja abierta esta área, si usted me la deja permeable, si usted me compensa toda esta impermeabilización, yo le podría cobrar menos. Estoy dando un ejemplo. Una posibilidad. Una posibilidad. Yo le podría cobrar menos por el permiso de construcción. Podría ser que lo que tenga que pagar sea la mitad si logramos equilibrar esto y si logramos que esto funcione de mejor manera. Y sobre todo crear conciencia en los usuarios de la importancia que esto tiene. Hace poco tuvimos la Bienal de Arquitectura y una de las empresas planteó el costo que significaba para la empresa hacer una variación en el proyecto por metro cuadrado. Dio el monto por metro cuadrado. El día que nosotros lleguemos a entender esto, de la importancia de tener un diseño que se va a cumplir, ese diseño va a cumplir con el lugar, con las condiciones climáticas, con las condiciones sociales, con las condiciones que por ley tenemos que cumplir, y no lo vamos a variar y no vamos a llegar a tramitar una vivienda y vamos a hacer un edificio de apartamentos. El día que entendamos esto, vamos a empezar a contribuir con el bienestar no solo de mi familia, sino de todo el país, de un país que se jacta de ser verde y ecológico, pero que estamos mandando literalmente por la cañería. Y la pobre a veces ni la puede resistir. Exactamente. Ya no da abasto. Ya no da abasto. Ya no da abasto. Y ese es el otro tema, que estamos creciendo y seguimos creciendo. Somos muchos y encementamos casi todo. Y todo está encementado. Y lo que pasa es que aquí vamos a convivir todos. Exactamente. En resumen. Pero además seguimos creciendo desproporcionadamente y no estamos tomando en cuenta que encima de eso la infraestructura ya no da para más. Y yo no estoy solo hablando de la infraestructura para el agua, estamos hablando de la infraestructura para los autos, ¿verdad? Estamos hablando de la infraestructura para el movimiento humano. Todo está colapsado a todo nivel. Es bien complejo pensar que cualquier decisión pequeña que yo tomé, que tal vez tiene un resultado estético que a mí me gusta, esté afectando tanto. Lo que sí es cierto es que también el Congreso y esta acupuntura de la que hablaba don Rafael también puede mostrar
que pese a que hice eso, ¿cómo puedo Exacto. rehacerlo? Exacto. Y voy a volver al ejemplo de la cochera que encementé. Entonces, a propósito de esto, un poco y volviendo al que hizo esto en la casa, ahorita está pensando, sí, mira, yo antes metía el carro y yo no había puesto ese cemento ni este azulejo, y ya ahí llevo 2 capas. ¿Qué puedo hacer para tener esa misma condición, no sé, de que voy a entrar y el espacio es liso para no dejar que se me encharque cada vez que llueve? ¿Qué puedo hacer? Hay materiales que permiten sustituir eso para tener entonces la condición, pero ya no tener o no aumentar el riesgo. Vea, con respecto a eso, bueno, hay ciudades que lo han logrado de manera muy, muy exitosa, pues, particularmente en Asia y algunos países europeos. Europeos, sí. Porque vamos a ver, el síndrome no es que nosotros tenemos la exclusiva del problema. Ahí venimos copiando. Sí, No. para variar. Exacto. Ahí venimos copiando, es la realidad. Siempre. Pero sí. lo que el enfoque de estos países lo que ha sido es, al haber hecho un desarrollo urbano de esta manera tan desordenada, perdimos los procesos hidrológicos de la intercepción que hace la vegetación, de la infiltración y el almacenamiento de agua que se da en el suelo, de la percolación de esa humedad que está ahí y que llega a los mantos acuíferos, y de un proceso que es muy importante para regular la temperatura, que es la evaporación. Entonces, la propuesta es, vamos a recuperar esos procesos. Entonces, en primer lugar, gobiernos locales y como política de Estado, vamos a recuperar parques, vamos a recuperar zonas verdes, donde sea posible los vamos a ampliar y los vamos a mejorar para recuperar esos procesos. Dicho sea de paso, San José está recuperando una serie de parques y está teniendo ese enfoque. Sé que está teniendo muchos problemas también porque no es el enfoque tradicional que hemos tenido, ¿verdad? Y la gente, por supuesto, quiere la acerita para caminar y el espacio para la bicicleta y qué sé yo. Pero digamos que ahí vamos. Ahora, poco a poco se pueden hacer sustituciones, digamos, sustituciones individuales. Yo en mi casa, bueno, digamos que ya lo tapicé todo de concreto, pero hay cosas muy simples como que usted puede decir, bueno, yo puedo poner una biojardinera. Y entonces el bajante, en lugar de que llegue directamente hasta el sistema pluvial, lo que hago es que llega a una jardinera. Entonces, en esa jardinera yo no, digamos, el agua empieza a llenar la jardinera y se empieza a almacenar en el material de soporte que tienen las plantas que se pongan ahí. Cuando ya no aguante más, se le deja un orificio en la parte de arriba y ya de ahí lo que no retuvo, usted lo manda al pluvial. Y eso reduce la posibilidad, ¿verdad? El volumen que va ahí lo reduce. Sí, y lo reduce en dos formas. Una, porque cuando usted puso la jardinera, ya hay matas ahí y esas matas interceptan parte de la humedad. Como el arbolito. Como el arbolito. ¿Ya? Y en segundo lugar, usted tiene un material ahí, tierra, el material de soporte, el cual atrapa también humedad y hay una parte de esa humedad que también se queda ahí. Entonces ya usted retuvo un poquito, ¿ya? Y ahí ya queda la imaginación, puede ser una jardinera así larga, puede ser un estañón aquí y otro allá, o medio estañón, qué sé yo. Ya ahí la imaginación a lo que usted considere que se vea bonito. O el pavimento permeable también. O el pavimento permeable. Esos materiales existen también. Sí. Exactamente. Y como decía doña Yolanda, si lo hago yo y lo hace ella y lo hace usted y lo hacen todos los vecinos, eventualmente, para usar una frase de mi abuela, de gota en gota se llenó el mar. Exactamente. Sí. Veamos una cosa, el problema en este momento que tenemos es que toda el agua llega a la alcantarilla en el pico de la tormenta, nada se retiene. Partamos de que toda el agua va a llegar, pero si la dosificamos, no se va a dar el problema de la inundación porque va a correr el agua como corresponde. O tendré tiempo para hacer algo. Exactamente. Entonces, ¿de qué se trata? Justamente de eso, de retener de alguna manera el agua, que con estas soluciones basadas en la naturaleza, no solo se retiene el agua en el pico de la tormenta, sino que se recupera el ciclo del agua porque se infiltra,
¿verdad? Vuelve a salir, se hacen nubes, vuelve a llover, completamos el ciclo. Y además, con lo que ustedes me explican, yo estoy segurísima que muchos podrán incluso tener el problema y ustedes me van a ratificar si es parte de esta impermeabilización. Aunque no necesariamente estemos en una temporada de pico lluvioso y no se esté inundando mi casa visiblemente, todo está húmedo. Hay una humedad adentro en la casa, todo tiene moho y yo ando comprando chunchitos cositas para quitar la humedad. Eso responde también a todo este exceso de impermeabilización en algunos casos. En algunos casos, en otros son problemas de diseño y también. copias baratas que hemos asumido de soluciones de vivienda que no nos corresponden. O sea, cuando un profesional diseña, tiene que tomar en consideración todo eso. La mayoría de las veces la humedad es por falta de ventilación adecuada. Nuestras casas antes, las casas viejas que tenían jardín que servía de vestíbulo para recibir a los visitantes, teníamos un corredor, las casas eran abiertas, estaban siempre abiertas para recibir a todo el que venía, teníamos un patio también, entonces había circulación y ventilación cruzada en todos los aposentos. Eso ya no existe y nos están metiendo en unos cuadritos pequeños donde se ha ido reduciendo absolutamente todo. O sea, un día esto se estaba observando que ya no tenemos comedor en las casas nuevas. Ya no hay un comedor. No. O sea, vamos a perder a la familia también. Porque la familia es alrededor de la mesa donde se reúne. Entonces el comedor, yo puedo prescindir de una sala a lo mejor, pero de un comedor no deberíamos de prescindir jamás. Entonces si hay que reducir área, ¿por qué el comedor? ¿Por qué sacrifico ese espacio? ¿Por qué sacrifico ese espacio y provoco que la familia solo llegue, se siente, se tome el café y se jale? Perdón que lo diga así, pero... Pero es la realidad, es la realidad. No se vale. Entonces, hemos ido perdiendo nuestra propia identidad en esos pequeños detalles, copiando cosas que no son nuestras. No, y que además nos dan efectos adversos. Estamos hablando de algo absolutamente, ¿verdad? De la pérdida esta en un diseño que no es el apropiado, en la consecuencia familiar, pero que si nos devolvemos a lo que hemos estado hablando, también un diseño y una apropiación de un estilo que no nos corresponde, en una realidad que no nos corresponde, nos sacrifica y nos aumenta otras condiciones como las inundaciones, o incluso si lo viéramos rápidamente en la condición lamentablemente de incendios, que a veces le prestamos tal vez más atención porque lo vemos como, ¿verdad? Tenemos una percepción visual, también estamos todos tan pegaditos que ya no hay puerta trasera, no tengo espacio para evacuar, no hay nada ventilado. Bueno, pasa igual con la inundación. Sí, exactamente igual. Bueno, y con eso que usted menciona de la humedad, es parte de no mantener, o tal vez más drásticamente, desconocer nuestra realidad, porque aquí, digamos, la humedad relativa es alta. Claro, digamos, sí. Yo veo que en épocas secas dicen 60% de humedad relativa, y en la época húmeda puede superar el 80 o el 85%. Tanto así que un profesor, cuando yo hice la maestría en Canadá, que me visitó aquí y veía esos registros y él sudaba como loco aquí, ¿verdad? Me decía, es que ustedes aquí viven en una pecera. Sí. Porque en Canadá, digamos, en el invierno, por ejemplo, la humedad relativa puede llegar a 15%. Sí. Qué sé yo. O sea, son valores muy bajos. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando copiamos esos esquemas de los que habla doña Yolanda, desde un momento a otro, esa humedad que antes se movía gracias a la ventilación, se queda atrapada. Bueno, y a la vegetación, porque también hemos tratado de implementar una vegetación que no es la nuestra. O sea, somos el trópico, tenemos hojas grandes, tenemos una vegetación exuberante. Preciosa. Que retiene agua. Las flores, el ginger retiene un montón de agua, las bromelias retienen un montón de agua, pero entonces ponemos otro tipo de vegetación, sí, más controlada, más ordenada, más estructurada, sí, se puede ver más bonita, pero no responde a esta intensidad tropical del ser
latinoamericano, ¿verdad? Hacemos la pausa, pero seguimos invitándolos al Congreso de Infraestructura Verde para el Manejo de Escorrentía Urbana que tendremos el próximo mes de julio. Este 2026, el futuro se construye en un solo lugar. Llega el Congreso UPADI 2026, donde las ideas se convierten en soluciones. San José, Costa Rica, 27 de julio, Hotel Crown Plaza Corobicí. Exploraremos los grandes desafíos de nuestro tiempo. La ingeniería ante la inteligencia artificial y el cambio climático. Retos y soluciones. Innovación, resiliencia y energía para el futuro. Un espacio para conectar, aprender y transformar el presente. Te invitamos a ser parte del cambio. Más información en www.cefia.or.cl. Sinergia Cefía es un espacio televisivo en donde le contamos el quehacer de los y de las profesionales de las ingenierías, la importancia que reviste en el desarrollo del país, hablamos sobre innovación, tecnología y la importancia de asesorarse con un profesional. Acompáñenos en nuestro horario especial, sábados 5:30 por Multimedios. Bueno, vean, la guía de la que hemos estado hablando, diseño hidrológico para sistemas de alcantarillados pluviales, que también está en versión digital en el sitio web del Cefía, a propósito de lo último que estamos conversando, les voy a decir una cosa, yo no soy profesional de ingeniería y yo la leí. Hay un montón de cosas que no entiendo, pero otras sí, y que están asociadas y que están hechas también con dibujos para que veamos algunos detalles, y a propósito tiene un espacio asociado por si quieren hacer, o sea, en sus jardineras o en otro espacio, utilizar plantas, cuáles pueden ayudarle. A veces no pensamos en eso, que incluso la vegetación que estamos usando no le ayuda en nada al terreno. Ajá. No es lo mismo la lógica que uno dice, voy a usar también lenguaje coloquial aquí costarricense. Qué raro, me traje una matita allá de Cartago y no me pegó aquí en Cañas, qué cosa tan rara. Obviamente. Bueno, no. Hay razones lógicas por Sí. las que esa planta, que se veía preciosa en las faldas del volcán Irazú, no me pega aquí en el centro de Cañas, o no funciona ya en Jicaral. Así funciona Es más, también el desarrollo que hicimos. Así Puede es. que inclusive tampoco le peguen las faldas del volcán Tenorio o del Rincón de la Vieja. Exactamente. No solamente porque, qué buen ejemplo, no solamente porque los dos son volcanes, significa que tienen lo mismo. Así es. ha funcionado con la situación de las ciudades. Así es. Es correcto. Así es. Sí. Es un ejemplo Sí. lamentable. Antes, probablemente, y quienes están en casa y que ya vayamos peinando canas, muchas, poquitas, antes el único riesgo, y lo voy a hablar incluso de mis recuerdos, la única sensación de riesgo que sentía por una inundación era un río que ni siquiera estaba cerca de mi casa, pero yo sabía que con eso el único riesgo era que el río se saliera, pero ni siquiera había casas cerca de los ríos. Exactamente. Yo estoy 30 años después en el mismo lugar y esa no es la realidad. Exactamente. No. Ya no tengo ni a dónde ir en un charquito a jugar, porque ya Sí. tampoco existe eso. Sí. No, y véalo, digamos que es parte también de lo que el mismo Congreso en algún momento quiere enfocar. Estamos viendo si la Comisión de Emergencias nos puede hacer una presentación, pero recordemos la muy lamentable y trágica noticia del chiquito que iba con su mamá, creo que fue el año pasado, Sí, se lo y que se llevó. le zafó de la mano y no se lo llevó un río, o sea, se lo llevó el agua que iba por la cuneta, cayó a una alcantarilla Y se porque perdió. no tenía la tapa, el tragante, se y a la perdió. fecha de hoy no ha Nunca. aparecido. Ujú. Porque Y no es el único. También recuerdo hace ya varios años en Desamparados, otro niño, y también creo que en San Rafael, arriba o abajo, no recuerdo, de un señor, un adulto mayor, que igual se cayó y ninguno de los Cierto. tres ha aparecido. Bueno, y hubo uno también, creo que fue el año anterior o tras anterior, en la ruta nacional que va hacia la ruta 32, pero aquí en el sector de Tibás, que recuerdo que se bajó del autobús ¿Ah, sí? y También. entonces, claro, vamos a eso, veamos Sí. la dimensión de los problemas que tenemos en la actualidad, que ya han sido varios casos, por ejemplo, en donde sencillamente alguien se nos desaparece, lamentablemente pierde la vida en la calle. Ya no fue el río, No. el daño que hicimos tiene una consecuencia tan severa como que ya la calle ni siquiera sea un espacio seguro, libre de una inundación. Sí, Sí, donde y- se pueda caminar. Sí, y es tal vez el enfoque de cómo manejamos la escorrentía, porque el diseño del pluvial tiene que responder, digamos, como responsabilidad nuestra de ingenieros y arquitectos a
primero recoger esa agua y en segundo lugar transportarla de manera segura al cuerpo receptor. Y ahí no lo estamos haciendo. No se están dando todas las condiciones y la fundamental, la de seguridad, la menos. O sea, Sí, y si aquí nos ponemos también a recordar otros accidentes de tránsito asociados a los espejos de agua, ahora pasé, se me llenó todo el parabrisas de agua porque se empozó. Cualquiera que venga a la gran área metropolitana y haya pasado por la Ruta 1, inmediaciones de la Uruca, ya pasó por esto. Sí. No me voy a ir muy lejos, incluso en la planicie que uno dice, hey, tal vez ahí no, igual, la ruta que me lleva a Liberia en su momento ha tenido esos encharcamientos y esas pozas que lo hacen a uno perder el control del vehículo. Así es. Y eso es problemas del drenaje de la carretera. Ahí está la explicación cuando hablamos de la escorrentía. Incluso hay rutas en las que ya un ciclista o una persona que disfrutaba de andar en bicicleta decide no hacerlo porque ya no le va a dar. No es seguro. Ya no es seguro, se quedó pegado en ese encharcamiento, en esa poza, que es el nombre que usamos, pero que técnicamente lleva al proceso de escorrentía que no se cumplió. Sí, bueno, o imagínese ese ciclista que pasa el camión o el vehículo por el otro carril y lo dejó todo lleno de barro. Además. Sí, le imposibilitó todo. Exactamente. Doña Yolanda y don Rafael, vean, nosotros con ustedes aprendemos muchísimo, conversamos además de una forma en la que podemos entender, profesionales o no, podemos comprender la realidad, pero además siempre han venido a conversar con nosotros con una propuesta para intentar solucionar. No lo hemos mencionado, pero estamos al cierre del programa. Aquí hay un elemento fundamental y yo quisiera que el mensaje, además de recordarles el Congreso, que aquí van a encontrar información en el sitio web del CEFIA, información a través de las redes sociales. No importa si usted no es profesional de ingeniería o de arquitectura, también puede ir si es profesional en otras áreas o si tiene la inquietud de saber cómo se puede solucionar el problema que ya tiene. Pienso sobre todo en las municipalidades, pienso en centros educativos, porque antes jugaba bola en el colegio, lo estoy recordando, en una cancha abierta y cuando llegué en séptimo y cuando me gradué ya estaba llena de cemento, era algo distinto, probablemente ahora habrá que repensar eso. Sí. Pero hay un elemento del que no hemos hablado y quisiera que ustedes puedan darme ese mensaje y somos nosotros con comportamientos inadecuados asociados a qué hago con los residuos. Estoy generándole una presión adicional a un sistema que ya está finito. Sí. Entonces quisiera que ustedes me puedan dar cada uno un minutito el mensaje final, pero que también nos jalen ahí un poquito las orejas, porque nosotros somos el otro elemento, el que sufre, pero también el que genera el problema en otra medida. Empiezo con usted, doña Yolanda. Sin ninguna duda. Vamos a ver, construcciones al margen de los ríos, como vos dijiste, y luego reclamamos porque el agua se llevó la casa y vamos a reclamar a todas las autoridades, pero nosotros somos los primeros que estamos faltando al principio al construir ahí, no respetamos los retiros. Esto en el caso de vivienda que sale espontáneamente, pero en el caso de los profesionales también, cuando estamos tratando de tire y encoge de que no, que mejor más y que me meto más y que voy y quedo al margen y que quedo ahí a la pura orilla. No, tenemos que asumir una mayor responsabilidad de los riesgos reales. A la par de don Rafael he aprendido que el agua tiene vida propia, sin ninguna duda, o sea, y fuerza. Y mucha, oye, ella va por donde ella dice, sin duda es femenina, o sea, es mujer. Va por donde ella dice es vital, y punto. Es vital, pero tiene fuerza. Necesaria, indispensable, pero me llevo por delante a quien sea, si hace falta. Entonces, tenemos que tenerle respeto, tenemos que crearle las condiciones para que cómodamente viva con nosotros y nos dé todo lo bueno que da, porque sin ninguna duda no podríamos vivir sin ella. Entonces, sí es importante que asumamos la responsabilidad como usuario, como habitante del planeta, como profesionales, de cómo vamos a orientar a nuestros clientes y pedir ayuda donde sea necesario para dar el mensaje adecuado y que las cosas de aquí en adelante mencionen. ¿Qué existe? Bueno, mucho. Acupuntura, ir creando pequeñas soluciones en pequeños espacios, de alguna manera van a contribuir para que esto sea un mejor lugar para nosotros y nuestras futuras generaciones. Así es.
Sí, yo creo que también hay un mensaje importante y es que tenemos que hacer un uso adecuado de la infraestructura. Volviendo al tema de los desechos, muchos de nosotros vamos por la calle y nos comemos un banano y tiramos la cáscara porque qué incómodo llevarme la cáscara y no encuentro un... Además es biodegradable. Ahora nos, Ay, Así el es. cuento, ahora sí. nos impusimos ese cuento, ¿verdad? Esa es la También. palabra. Y así como eso, pues algunos también tirarán paquetes de galletas. Un sillón. O Una refri. ¿verdad? Y voy a hacer un comentario aquí. Es biodegradable si lo tiramos en un área verde, no si lo tiramos en el pavimento. Bueno, sí. Para entender también eso. Y entonces lo que sucede es que cuando llueve, el agua se lleva todo eso y ahí tenemos dos fenómenos. Uno es que si no logra pasar por la reja del tragante, se va acumulando sobre el tragante. Entonces puede ser que la tubería que está debajo de eso no vaya llena, pero el agua no entró. Y entonces pasa por encima, el tragante que sigue aguas abajo tiene el mismo problema y cuando llega a un tragante donde puede entrar ya es tanta que no, tampoco puede entrar por ese tragante y entonces sigue acumulando, llega hasta la parte final de esa calle o de esa urbanización y genera inundación. Entonces, punto uno. Punto dos es que si logra entrar, también puede empezar a acumularse dentro de la tubería. Entonces, dentro de un sistema que ya está colapsado, esa obstrucción le quita capacidad al sistema. Entonces, si nosotros estamos utilizando el sistema de alcantarillado pluvial como un depósito de desechos sólidos, no va a servir ni para una cosa ni para la otra. Entonces, como ciudadanos tenemos que entender, si a mí me construyeron una calle, es para que vayan los carros por ahí. Si es una acera, es para que vaya la gente. Si es un sistema de alcantarillado pluvial, es para que vaya el agua. Porque como ingenieros y arquitectos, creo que podemos diseñar la mejor infraestructura de este mundo, pero para que de verdad sea la mejor, tenemos que utilizarla para lo que fue diseñada. Bueno, han sido los mensajes. El mensaje fundamental es, ¿verdad? Que no importa lo que cada uno haga, siempre que la acción no vaya a generar una consecuencia. Las infraestructuras están para usarse para lo que deben. Yo creo que también eso es muy valioso. Y no pensar que la inundación es de otro y no es mía. Exacto. ¿Sí? Porque sí es de todos. Y Todos aquí no tenemos tenemos escapatoria. Exactamente. Todos somos Y parte. entonces los invitamos a Al todos Congreso. al Congreso. Así es. Porque de todos estos temas, digamos, vamos a Vamos a hablar un poquito. porque no es solo cómo manejarla, sino también cómo usar apropiadamente esta infraestructura para que opere de la manera más eficiente posible. Así es. Los esperamos entonces para el Congreso. Recordarles que pueden encontrar información en las redes sociales del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y también la guía de diseño hidrológico para sistemas de alcantarillado pluvial o pluviales está de acceso gratuito en el sitio web del CEFIA. Pueden acceder a ella profesionales, no profesionales, municipalidades, centros educativos. Cualquier persona que intente tener un proyecto o que hoy haya tomado la decisión no necesariamente de encementar por su cuenta, sino que reflexionar sobre eso y prevenir la inundación y asesorarse de un profesional también la puede encontrar. Muchísimas gracias, doña Yolanda. Gracias. Don Rafael, Gracias. gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días.